Las personas piensan que la bondad hacia los animales salvajes es completamente inútil y que ellos no la aprecian. Pero cuando se mira desde su perspectiva, la situación no es así en absoluto, y lo que pasó en las montañas de Sierra Nevada, una noche de tormenta, lo demuestra de una manera que te va a dejar sin palabras. Porque resulta que 4 linces adultos aparecieron de la nada para salvar a una anciana de 78 años de 2 ladrones armados. Pero espera, estos no eran linces cualquiera, había algo en su comportamiento, algo en la forma como la protegieron, que desafía todo lo que sabemos sobre la naturaleza salvaje. Y la historia de cómo llegaron allí en ese preciso momento es aún más increíble. En las montañas de Sierra Nevada, donde el silencio se rompe solo con el viento y el canto de los pájaros, vivía Esperanza Morales. A los 78 años, tenía esas arrugas profundas que solo da una vida de sonrisas sinceras y su cabello plateado siempre recogido en una trenza práctica. Sus manos, curtidas por décadas de trabajo duro, jardinería y simplemente sobrevivir en un lugar donde la naturaleza puede ser hermosa y despiadada a la vez. Esperanza había sido maestra durante 43 años en la escuela primaria de Valverde, el pequeño pueblo al pie de las montañas. No había familia local que no hubiera tenido al menos un niño en su salón de clases. Pero Esperanza no siempre había vivido sola. Ella y su esposo, Ricardo, habían construido su vida en esa cabaña de madera, criando a su hija Carmen ahí, antes de que se fuera a Madrid para convertirse en doctora. Ricardo había muerto hacía casi 15 años, víctima de un infarto una mañana de invierno mientras partía leña. Desde entonces, Esperanza se había acostumbrado a la soledad, encontrando compañía en su huerto, sus libros y las visitas ocasionales de antiguos estudiantes y vecinos. De verdad, debería considerar mudarse al pueblo. Doña Esperanza, le decía a Miguel Jiménez, el sheriff local y uno de sus antiguos alumnos, durante sus visitas mensuales, o al menos pensar en irse más cerca de Carmen, a la ciudad. Esperanza solo sonreía y movía la cabeza. Esta es mi casa. Miguel, estas montañas me conocen, y yo las conozco a ellas. Además, añadía con un brillo en los ojos, ¿quién va a vigilar a todos ustedes si me voy? Lo que Esperanza no decía era que irse de la cabaña sería como abandonar a Ricardo. Su presencia seguía ahí en los tablones desgastados del piso, en la mecedora del porche donde pasaba las tardes de verano, y en el taller detrás de la cabaña donde sus herramientas seguían colgadas, esperando unas manos que nunca volverían. Era principios de abril cuando todo cambió. El suelo aún estaba húmedo del último deshielo, pero ya habían comenzado a aparecer parches de flores silvestres, añadiendo pinceladas de color al paisaje predominantemente verde y marrón. Esperanza estaba en su huerto, preparando la tierra para los vegetales de verano, cuando escuchó el rugido de un camión que se acercaba. El vehículo que se detuvo era familiar a una camioneta verde desgastada que pertenecía a Jake Thompson, el guardabosques de Valle Verde y otro de sus antiguos estudiantes. Jake tenía poco más de 40 años, con el rostro curtido por años al aire libre y ojos bondadosos que habían visto su parte de maravillas y tragedias en la naturaleza. «Buenos días, doña Esperanza», gritó Jake mientras bajaba de su camioneta. Algo en su voz llamó la atención de Esperanza, una nota de urgencia que la hizo enderezarse a pesar de su espalda protestando. «¿Qué te trae por aquí tan temprano, Jake?», preguntó, limpiándose las manos cubiertas de tierra en su delantal de jardinería. Jake se acercó al cajón de la camioneta y levantó cuidadosamente una caja grande de madera. «Encontré algo que pensé que podrías ayudar», dijo, colocando la caja suavemente en el suelo entre ellos. Esperanza se asomó adentro y sintió que el corazón se le encogía. 4 pequeños linces estaban acurrucados juntos, su pelaje manchado aún esponjoso por la juventud, sus ojos de un azul brillante que eventualmente se volvería amarillo cuando maduraran. No podían tener más de unas pocas semanas de vida. Su madre fue atropellada por un camión maderero en la carretera del cerro, explicó Jake en voz baja. «Para cuando llegué, ya había muerto. Encontré a estos pequeños cerca, en un tronco hueco. Debieron escuchar el ruido y se escondieron». «Pobrecitos», murmuró Esperanza, extendiendo la mano para acariciar suavemente
a uno de los cachorros. Sició débilmente, mostrando pequeños dientes en un gesto que era más miedo que agresión. ¿Cuál es el plan? Jake suspiró, quitándose su gorra desgastada y pasándose una mano por el cabello grisáceo. Ese es el problema. El Centro de Rehabilitación de Vida Silvestre en Sevilla está saturado ahora mismo con la llegada temprana de la primavera. No pueden recibirlos hasta dentro de 2 semanas, y no puedo tenerlos en mi casa con mis perros. ¿Y pensaste en mí?, terminó Esperanza, mirándolo con ojos conocedores. Jake tuvo la decencia de verse avergonzado. Siempre has tenido don con los animales, doña Esperanza, y recuerdo cómo rehabilitaste a aquel halcón herido cuando yo estaba en tu clase. Y aquí es donde esta historia se pone realmente interesante, porque lo que iba a pasar en los próximos meses desafiaría todo lo que creemos saber sobre la naturaleza salvaje. ¿Te imaginas criar a 4 linces bebé en tu casa? Porque lo que Esperanza no sabía es que esta decisión cambiaría su vida para siempre. Estos pequeños necesitaban a alguien que pudiera alimentarlos cada pocas horas, mantenerlos calientes y no encariñarse demasiado. Jake hizo una pausa. Luego añadió: sería solo temporal. Una vez que estén destetados, irán al centro de rehabilitación para aprender a sobrevivir en la naturaleza. Esperanza volvió a mirar a los cachorros. Eran tan pequeños, tan vulnerables. Sin su madre, sus posibilidades de supervivencia eran prácticamente nulas. Pensó en su cabaña vacía, las tardes silenciosas, y ese espacio en su vida que nunca se había llenado completamente desde que Ricardo se fue. Bueno, dijo finalmente, supongo que mi huerto puede esperar un poco. Vamos a llevar a estos pequeños adentro. Y así fue como Esperanza Morales, maestra jubilada y viuda, se convirtió en la madre sustituta de 4 linces huérfanos. Los primeros días fueron un curso intensivo en cuidado de animales salvajes. Jake trajo fórmula especial de la clínica veterinaria del pueblo junto con jeringas para alimentar, almohadillas térmicas y un libro sobre rehabilitación de vida silvestre. También trajo una advertencia severa. Recuerda, doña Esperanza, estos no son gatos domésticos, son animales salvajes. El objetivo es mantenerlos sanos, pero no domesticados. Necesitan poder regresar a la naturaleza eventualmente. Esperanza asintió seriamente, pero por dentro ya se estaba enamorando de las 4 pequeñas criaturas que dependían de ella tan completamente. Los nombró a pesar de las advertencias de Jake de no hacerlo. Al macho más grande lo llamó Canelo por su pelaje rojizo. A la hembra más pequeña y vocal la llamó Explorador. Al macho curioso, que siempre estaba investigando, lo llamó Aventurero. Y a la hembra cautelosa, que observaba todo con ojos calculadores, la llamó Sombra. Cada 3 horas, incluso durante la noche, Esperanza preparaba su fórmula y alimentaba cuidadosamente a cada cachorro con la jeringa. Los limpiaba con un paño tibio y húmedo después de cada comida, imitando la lengua de su madre. Les proporcionó una caja forrada con mantas suaves y almohadillas térmicas, creando una guarida segura en su cuarto de huéspedes. A medida que pasaban las semanas, los cachorros se hicieron más fuertes. Sus ojos, que habían sido de ese azul sorprendente, gradualmente cambiaron a un amarillo dorado. Su pelaje de bebé dio paso al pelaje más distintivo de los linces juveniles. Se volvieron más activos, más curiosos y considerablemente más destructivos. Deberías ver lo que le hicieron a mis cojines del sofá, le contó Esperanza a Carmen durante una de sus llamadas semanales. Parecía que había nevado relleno en mi sala de estar. Mamá. La voz de Carmen sonaba preocupada a través del teléfono. ¿Estás segura de que esto es seguro? Los linces son animales. Podrían lastimarte cuando se hagan más grandes. Tonterías, respondió Esperanza, viendo cómo Aventurero acechaba y saltaba sobre un ratón de juguete que les había dado. Me conocen, soy la mano que los alimenta. Pero a medida que los cachorros crecían, Esperanza sabía que Carmen tenía razón. Se estaban haciendo más grandes, más fuertes, su juego se volvía más brusco. Cuando Jake visitó después de un mes, quedó impresionado por lo saludables que se veían, pero preocupado por lo cómodos que parecían alrededor de los humanos. Deberían mostrar más cautela, dijo, viendo cómo Explorador
jugaba con los cordones de sus zapatos. Necesitamos empezar a pensar en trasladarlos al centro de rehabilitación. Esperanza sintió un dolor ante la idea de entregarlos. Pero asintió, necesitan aprender a ser salvajes, reconoció. Pero aún son tan jóvenes. Jake estudió su rostro, luego tomó una decisión. Hagamos un compromiso. Construiremos un recinto exterior aquí, algo que les dé más espacio y exposición al ambiente natural, pero que los mantenga contenidos. Puedes empezar a reducir tu interacción con ellos y gradualmente los prepararemos para el traslado al centro. Con la ayuda de Jake y algunos otros miembros de la comunidad, todos jurados al secreto sobre los residentes inusuales en la cabaña de Doña Esperanza, se construyó un gran recinto adyacente a la cabaña. Incluía ramas para trepar, lugares para esconderse y sustrato natural. Los linces fueron trasladados al exterior y Esperanza comenzó el difícil proceso de crear distancia entre ella y los animales que había criado. Aún preparaba su comida, pero ahora consistía en presas enteras en ratones y ratas de la tienda de mascotas al principio, luego conejos a medida que crecían. Comenzó a usar una máscara cuando entraba al recinto para evitar que asociaran rostros humanos con la comida. Redujo su tiempo con ellos, observando desde la ventana de la cabaña mientras exploraban su nuevo territorio. Jugaban entre sí y desarrollaban las habilidades que necesitarían para sobrevivir. Pero a veces, en las tardes tranquilas, se sentaba en una silla cerca de su recinto y leía en voz alta cualquier libro que estuviera disfrutando. Los linces a menudo pausaban en sus actividades para mirarla, especialmente Canelo, quien a veces se acostaba cerca de la cerca, aparentemente escuchando su voz. «Lo sé», les decía con una sonrisa triste, «estoy rompiendo todas las reglas. Pero una anciana se siente sola, y ustedes son buena compañía». El verano llegó a las tierras, trayendo días más largos y temperaturas más cálidas. Los linces eran ahora adolescentes, casi del tamaño de gatos domésticos, pero más musculosos, con orejas distintivamente puntiagudas y colas cortas. Según el plan, ya deberían haber ido al centro de rehabilitación, pero una serie de circunstancias, escasez de personal, problemas de espacio y luego un incendio forestal que desplazó otra vida silvestre, siguió retrasando su traslado. «No es lo ideal», admitió Jake durante una de sus visitas. «Se están haciendo mayores. Y mientras más tiempo se queden aquí, más difícil podría ser para ellos adaptarse a una existencia completamente salvaje». Pero Esperanza podía ver que los linces ya estaban mostrando más comportamientos salvajes. Se estaban volviendo más nocturnos, más reservados. Se escondían cuando extraños venían a la propiedad y habían comenzado a cazar presas vivas que entraban a su recinto en ardillas, pájaros e incluso una ardilla listada que había cometido el error de investigar su espacio. Y entonces llegó esa noche de julio que cambiaría todo. Si crees que ya sabes hacia dónde va esta historia, te aseguro que lo que pasó después va más allá de cualquier cosa que puedas imaginar. Porque estos no eran linces ordinarios. Una noche de finales de julio, mientras Esperanza llevaba la cena a los linces, un conejo para cada uno, notó algo inusual. El pestillo de la puerta del recinto estaba suelto, aparentemente dañado por una tormenta reciente, o quizás por la fuerza creciente de los linces mismos. Su corazón se hundió al darse cuenta de la implicación. A los linces podrían escapar. Se quedó inmóvil por un momento, luego cuidadosamente aseguró la comida dentro y arregló el pestillo lo mejor que pudo. De vuelta en la cabaña, llamó a Jake inmediatamente. «Vendré primera cosa mañana con materiales de reparación apropiados», prometió. «¿Quieres que venga ahora? Podría estar allí en una hora». Esperanza miró por la ventana hacia el recinto. Los linces estaban comiendo su cena, sin mostrar señales de haber descubierto su libertad potencial. «No, creo que aguantará hasta la mañana. Parecen tranquilos». Esa noche, Esperanza durmió inquieta, despertándose varias veces para mirar por la ventana con su linterna, verificando que el recinto aún estuviera ocupado. Al amanecer, ya estaba en su porche con una taza de café, viendo a los linces dormir en una pila en una esquina de su espacio. Jake llegó como prometió, y juntos reforzaron el recinto, haciéndolo más seguro que antes. Pero el incidente les había hecho darse cuenta de algo importante a ambos. «Es hora
¿verdad?, dijo Esperanza en voz baja mientras terminaban las reparaciones. Jake asintió, su expresión comprensiva. ¿Están listos, doña Esperanza? El centro de rehabilitación tiene espacio ahora, y estos 4 necesitan completar su viaje de regreso a la naturaleza. Esperanza sabía que tenía razón. Los linces habían crecido tanto, no solo en tamaño, sino en sus comportamientos e instintos. Estaban menos interesados en su presencia ahora, más enfocados en su propio mundo de olores, sonidos y movimientos de presa. Se estaban convirtiendo en lo que siempre habían estado destinados a ser, depredadores salvajes. 3 días después, Jake llegó con jaulas de transporte y 2 asistentes del Centro de Rehabilitación de Vida Silvestre. El proceso de capturar a los linces fue estresante para todos los involucrados. A pesar de haber sido criados por humanos, los gatos ahora eran lo suficientemente cautelosos como para resistir ser manipulados. Tomó horas asegurar a los 4 en jaulas separadas, mientras el último, Canelo, era cargado en la camioneta de Jake. Esperanza sintió lágrimas formándose en sus ojos. Extendió la mano para tocar la jaula y Canelo siseó desde adentro. Ya no el cachorro dependiente al que había alimentado con biberón durante las noches. «Está bien», susurró. «Más para sí misma que para él. Así es como debe ser». Jake puso un brazo alrededor de sus hombros. «Hiciste algo bueno, doña Esperanza. Les diste una oportunidad de vida cuando no tenían ninguna. Ahora tendrán una oportunidad de libertad también». Esperanza asintió, incapaz de hablar mientras veía alejarse la camioneta, llevándose 4 pedazos de su corazón. El otoño llegó a las sierras, pintando las montañas en tonos dorados y carmesí. El huerto de Esperanza había dado su cosecha, y estaba ocupada enlatando tomates y haciendo mermelada de manzana del pequeño huerto detrás de su cabaña. Los días se hacían más cortos, las noches más frías. Pronto llegaría el invierno con su manto de nieve y largas tardes silenciosas. Jake la visitaba ocasionalmente, trayendo noticias del centro de rehabilitación. Los linces estaban progresando bien, creciendo hasta su tamaño adulto y mostrando comportamientos salvajes apropiados. Los estaban manteniendo juntos como un grupo de hermanos, lo cual era inusual, pero parecía estar funcionando para ellos. El personal dice que nunca habían visto linces como estos 4. Le contó Jake a Esperanza durante un café una mañana. Están más unidos entre sí de lo que típicamente estarían hermanos de esta edad. Cazan cooperativamente, lo cual no es común para los linces. Esperanza sonrió, sintiendo una oleada de orgullo. Tuvieron que depender unos de otros desde el principio, dijo, y tuvieron una madre humana que les leyó demasiado Jack London. Quizás aprendieron algo sobre comportamiento de manada. El invierno se profundizó, trayendo la nevada más fuerte en años. Era 3 semanas antes de Navidad, cuando llegó el peligro a la cabaña de Esperanza. El día se había desvanecido en un crepúsculo temprano, y el viento aullaba alrededor de los aleros del viejo edificio. Esperanza había avivado el fuego en su estufa de leña y se había acomodado con un libro y una taza de té, cuando escuchó el sonido de un vehículo luchando por subir su camino de entrada. Curiosa, fue a la ventana. A través de la nieve que caía, pudo distinguir la forma de una camioneta desconocida, no la de Jake y no la de nadie más que reconociera inmediatamente. Valle Verde era un pueblo pequeño y Esperanza conocía la mayoría de los vehículos de vista. La camioneta se detuvo y 2 hombres emergieron, envueltos contra el frío. Se dirigieron hacia su porche y Esperanza sintió un destello de inquietud. Los visitantes eran bastante raros en buen tiempo. En una tormenta de nieve eran altamente inusuales, a menos que fuera una emergencia. Aún así, años de vida en pueblo pequeño habían inculcado ciertos reflejos de hospitalidad. Abrió la puerta mientras llegaban a los escalones del porche. ¿Puedo ayudarlos?, gritó por encima del viento. Los hombres levantaron la vista y algo en sus expresiones hizo que la inquietud de Esperanza se profundizara. No tenían los rostros abiertos de vecinos o la mirada preocupada de personas buscando ayuda. «Señora Morales», preguntó el más alto. Era de mediana edad, con barba descuidada y ojos que se desviaban hacia el interior de la cabaña. «Somos de la compañía eléctrica. Recibimos un reporte de líneas caídas en esta área. ¿Le importa si entramos y usamos su teléfono?».
Nuestra radio no funciona. Esperanza supo inmediatamente que era mentira. La electricidad aún funcionaba en su cabaña. Por una cosa. Por otra, los trabajadores de servicios públicos tendrían identificación apropiada y vehículos con logos, y habrían usado su apellido, no se habrían dirigido a ella como señora Morales, como alguien que había aprendido su nombre de segunda mano. Me temo que mi línea telefónica está caída, dijo, manteniendo su voz firme. Ha estado así desde ayer. Podrían intentar con los Hernández, como 2 kilómetros bajando la carretera. Tienen teléfonos satelitales para emergencias. El hombre más bajo se adelantó. Tenía una apariencia flaca y hambrienta. Mire, señora, hace un frío helado aquí afuera. Solo déjenos entrar 1 minuto para calentarnos. La mano de Esperanza se apretó en la perilla de la puerta. Lo siento, pero no conozco a ustedes. Y no dejo que extraños entren a mi casa. Hay un refugio comunitario en el pueblo si necesitan calor. El rostro del hombre más alto se endureció. No creo que entienda la situación. Su mano se movió al bolsillo de su chaqueta y Esperanza captó el contorno inconfundible de un arma. Vamos a entrar de una manera u otra. El miedo corrió por Esperanza, pero décadas manejando estudiantes de 4º grado revoltosos le habían enseñado algo sobre no mostrar debilidad. Entiendo perfectamente, dijo, su voz notablemente calmada. Y debo decirle que el sheriff Jiménez me revisa diariamente en este clima. Debe llegar en cualquier momento. Era otra mentira. Miguel solo venía semanalmente y había visitado apenas ayer, pero esperaba que pudiera hacerlos dudar. El hombre más bajo se rió. Buen intento. Abuela, sabemos que el sheriff está atascado en el pueblo con un choque múltiple en la carretera. Nadie va a venir a revisarla esta noche. La sangre de Esperanza se heló. Habían hecho su tarea. Estos no eran vagabundos oportunistas. La habían atacado específicamente. Y entonces, desde la oscuridad más allá de su porche, llegó un sonido que hizo que todos se quedaran inmóviles. Un gruñido bajo y amenazante que parecía venir de todas partes a la vez. Lo que pasó después no solo salvó la vida de Esperanza, sino que demostró que el amor puede crear vínculos más fuertes que cualquier instinto salvaje. El sonido era primitivo, haciendo que se erizaran los cabellos en la nuca de Esperanza, a pesar de la situación desesperada con sus perseguidores humanos. Los hombres también lo escucharon. Sus linternas se balancearon salvajemente hacia el sonido. ¿Qué diablos fue eso?, preguntó el hombre más bajo, su voz de repente incierta. Antes de que alguien pudiera responder, una mancha de movimiento explotó desde las sombras. Algo grande y rápido golpeó al hombre más bajo, derribándolo con un grito de shock y dolor. En el balanceo caótico de la linterna restante, Esperanza captó vislumbres de un pelaje leonado manchado y extremidades poderosas. Un lince. No cualquier lince. Era grande, del tamaño adulto, y no estaba solo. 3 formas más se materializaron de la oscuridad, rodeando a los hombres con gruñidos amenazantes. El hombre más alto disparó su arma salvajemente. El destello del disparo, iluminando brevemente la escena en detalle crudo, han 4 linces adultos, posicionados estratégicamente alrededor de los humanos, sus ojos reflejando la luz como lámparas doradas. Jesucristo, gritó, disparando otra vez y retrocediendo hacia la cabaña. Quita estas cosas de nosotros. El hombre más bajo estaba luchando por ponerse de pie, su brazo sangrando por lo que parecían ser marcas de garras. ¡Vámonos de aquí!, gritó, abandonando cualquier pensamiento de robo ante esta amenaza inesperada. Ambos hombres se retiraron precipitadamente hacia su camioneta, uno disparando otro tiro de advertencia que falló, el otro tropezando y resbalando en su pánico. Los linces lo siguieron, no atacando directamente ahora, sino manteniendo la presión, asegurando que la retirada continuara. Esperanza observó con incredulidad atónita, mientras los hombres subían a su camioneta. El motor rugió a la vida, y retrocedieron por su camino de entrada a velocidad peligrosa, casi chocando con un árbol antes de desaparecer en la noche nevada. El silencio cayó, roto solo por el viento y el suave pisoteo de patas en la nieve. Esperanza se dio cuenta de su posición vulnerable. Acostada herida en el frío, los linces habían ahuyentado a los intrusos,
pero eran depredadores salvajes ellos mismos. Ahora, ¿la verían como presa? Lentamente, cautelosamente, se empujó a una posición sentada. Su tobillo palpitaba y estaba comenzando a sentir el frío filtrándose a través de su ropa. Los linces se habían reunido a poca distancia, observándola con ojos amarillos inescrutable. «Bueno», dijo en voz alta, su voz temblando ligeramente, «supongo que debería agradecerles, quienquiera que sean». Uno de los linces se adelantó, el macho más grande, con marcas distintivas que despertaron algo en la memoria de Esperanza. Se acercó lentamente, deteniéndose a solo unos metros de ella. Olfateó el aire. Luego hizo un sonido como un resoplido que parecía casi como reconocimiento. «Canelo», susurró Esperanza, apenas atreviéndose a esperar. «¿Eres tú, muchacho?» El lince inclinó la cabeza. Y en ese momento, a pesar de toda lógica y biología de vida silvestre, Esperanza estuvo segura de que estos no eran cualquier lince. Estos eran sus linces Canelo, explorador, aventurero y sombra. De alguna manera, habían encontrado su camino de regreso al lugar donde habían sido criados, al humano que los había salvado cuando eran cachorros indefensos. «Criaturas imposibles», dijo, lágrimas congelándose en sus mejillas en el aire frío. «Se supone que están a 30 kilómetros de aquí, en el bosque nacional». Canelo dio otro paso más cerca, luego otro, hasta que estaba lo suficientemente cerca para que Esperanza pudiera sentir el calor radiando de su cuerpo. Olfateó su mano extendida, luego se volvió e hizo un sonido a los otros. Para el asombro de Esperanza, formaron un círculo suelto alrededor de ella, sus cuerpos creando una barrera contra la nieve que caía. Entendimiento la inundó. No iban a hacerle daño. De alguna manera, contra todas las probabilidades y predicciones expertas, estos animales salvajes la recordaban. Más que eso, la estaban protegiendo. Envalentonada, Esperanza habló de nuevo. «Necesito volver a la cabaña», dijo, como si pudieran entender. «Mi tobillo está lastimado». Comenzó el proceso doloroso de ponerse de pie, usando un árbol cercano como apoyo. Los linces observaron, alerta pero sin interferir. Una vez que estuvo de pie, balanceándose en su pie bueno, comenzó a saltar torpemente hacia la cabaña, usando árboles y arbustos para equilibrarse donde podía. Los linces se movieron con ella, manteniéndose cerca pero sin tocar, manteniendo su formación protectora. Fue progreso lento a través de la nieve profunda, pero eventualmente Esperanza llegó a su porche trasero. Los escalones presentaron un desafío con su tobillo lesionado, pero se las arregló para subirse usando la barandilla. En la puerta, hizo una pausa y miró atrás. Los 4 linces se sentaron en la nieve, observándola. No hicieron movimiento para seguirla adentro, pareciendo entender que la vivienda humana no era su territorio. «Gracias», dijo simplemente. «Me salvaron la vida esta noche». Cuando el sheriff Miguel Jiménez finalmente llegó a la mañana siguiente, habiendo luchado a través de carreteras bloqueadas por nieve con un diputado y un médico del pueblo, encontró a Esperanza segura en su cabaña con un tobillo vendado y una historia increíble que contar. «¿Linces?», repitió escépticamente después de que Esperanza había relatado los eventos de la noche anterior. «¿Estás diciendo que 4 linces ahuyentaron a ladrones armados?» «Sé cómo suena», admitió Esperanza, «pero aún no estoy senil. Miguel, mira las huellas en la nieve si no me crees». El sheriff y su diputado sí investigaron el área alrededor de la cabaña y encontraron evidencia respaldando la historia de Esperanza. Huellas de 2 hombres corriendo de vuelta a donde las marcas de neumáticos mostraban que un vehículo había estado estacionado. Y huellas inconfundibles de lince rodeando el área. También encontraron sangre en la nieve que no pertenecía a Esperanza, respaldando su afirmación de que uno de los hombres había sido arañado. «Que me condenen», dijo Miguel cuando regresó adentro. «Pero, ¿por qué linces salvajes defenderían a un humano? Va contra todo lo que sabemos sobre su comportamiento». Esperanza intercambió una mirada con Jake, quien había llegado después de escuchar sobre el incidente en la radio policial. Nunca habían explicado completamente a la comunidad lo que había estado pasando en la cabaña de Esperanza. La primavera y verano anteriores. Tal vez
no eran completamente salvajes, sugirió Jake cuidadosamente. Durante el café, explicaron la historia completa al sheriff, cómo Esperanza había criado a los linces huérfanos, cómo habían sido rehabilitados y liberados en la naturaleza, y cómo contra todas las probabilidades parecían haber encontrado su camino de regreso al lugar que asociaban con seguridad y cuidado. «¿Te recordaron?», dijo Miguel con asombro. «Después de todos estos meses en la naturaleza, recordaron al humano que los salvó y devolvieron el favor». «Así parece», concordó Esperanza. «Aunque cualquier biólogo de vida silvestre te diría que es imposible». «Bueno, he vivido en estas montañas toda mi vida», dijo Miguel, «y he aprendido que imposible es solo una palabra que la gente usa cuando no puede explicar algo». En los días que siguieron, cuando las noticias del incidente se extendieron por Vale Verde, la gente comenzó a reportar avistamientos ocasionales de linces cerca de la propiedad de Esperanza. Nunca se acercaban a otros humanos y huían si alguien trataba de acercarse, pero permanecían en las cercanías, estableciendo un territorio que pasaba a incluir la cabaña de cierta maestra jubilada. En cuanto a Esperanza, finalmente accedió a la sugerencia repetida de Carmen de instalar un sistema de seguridad, aunque insistió con una sonrisa que ya tenía la mejor protección que cualquier residente de montaña podría pedir. También adoptó un perro grande del refugio del condado, no para protección, afirmó, sino para compañía. Los linces parecían aceptar la presencia del perro con tolerancia cautelosa, tal vez entendiendo que era parte del grupo familiar de Esperanza. Cuando la primavera regresó a las sierras, trayendo consigo nuevas flores silvestres y días más largos, Esperanza a menudo se sentaba en su porche en las tardes, con su perro a sus pies. A veces, mientras el crepúsculo se asentaba sobre las montañas, vislumbraba formas moviéndose en el borde del bosque en 4 linces, llevando sus vidas salvajes, pero nunca alejándose demasiado de la cabaña, donde una vez habían recibido una segunda oportunidad en la vida. Y en noches particularmente silenciosas, cuando el viento estaba quieto y la luna brillaba, Esperanza leía en voz alta cualquier libro que estuviera disfrutando, su voz llevándose a través de su jardín hacia la naturaleza que escuchaba más allá. Si los linces entendían las palabras, no importaba. Lo que importaba era la conexión a un vínculo improbable entre especies que trascendía los límites usuales entre salvaje y doméstico, entre dar y recibir protección. En este mundo en el que se busca romper la integridad entre los seres humanos y la naturaleza, Esperanza y sus linces habían encontrado algo raro y precioso, en un círculo de cuidado que fluía en ambas direcciones. Prueba de que la bondad, una vez ofrecida libremente, a veces regresa cuando más se necesita. Todos estos acontecimientos, amigos míos, son una prueba de que los animales salvajes saben apreciar las bondades de los seres humanos y les devuelven el favor. Basta con que seamos lo suficientemente valientes como para dar el primer paso y lo suficientemente cariñosos como para demostrarles nuestro amor. ¿Alguna vez has recibido una recompensa por un favor que le hiciste a otro animal? Puedes compartir una anécdota al respecto en los comentarios. Así, todo el mundo verá que ellos también tienen sentimientos y saben apreciar las cosas.